Mira esto, la historia que te voy a contar hoy es un acontecimiento que deja muchas dudas y llega al borde del surrealismo de la justicia. Una historia que involucra muchos intereses, buscas por poder y que incluso se la relaciona con un personaje muy conocido, Pablo Escobar. Pero sin más que decir, hoy tenemos el hombre que pasó 38 años en una prisión por un crimen que no cometió. Chris Maharaj, un hombre británico de origen indio, era un importante empresario en el rubro de los alimentos, principalmente en el mercado de las bananas, y había logrado llegar a una gran fortuna con este rubro en todo lo que eran los años 80. Pero su vida cambiaría drásticamente luego de un crimen que, según investigaciones, tenía un vínculo directo con Chris. El 16 de octubre de 1986, en el Hotel DuPont Plaza ubicado en Miami, se registraron cuerpos sin vida en uno de los cuartos. 2 cuerpos para ser exactos. Uno de ellos se trataba de un reconocido empresario de origen jamaiquino llamado Derrick Moe Young, y junto a él se encontraba su hijo Duane. Ambos cuerpos tenían impactos de bala y luego de las investigaciones todo relacionaba este crimen a Chris. Pero ¿por qué sucedió esto? Resulta que Derrick también era partícipe en el rubro de las bananas, por lo tanto tenía una disputa comercial con Chris. Entonces Chris le propuso una reunión de negocios, pero pronto se acaloró y se armó una fuerte discusión, ya que Chris acusaba a Derrick de haber tomado dinero de una forma fraudulenta de uno de sus familiares y lo quería totalmente de vuelta. La discusión tomó tanta fuerza que Chris le terminó disparando al empresario y a su hijo. Lo curioso es que aquí en toda esta historia fue contada por un solo testigo, y todo esto pocos días después de que Chris Maharaj había sido arrestado. Al tratarse de un caso que involucraba a un importante empresario y un hotel reconocido, el juicio avanzó de una manera tremendamente rápida. En su defensa, él dijo que ese día se encontraba muy lejos del hotel, precisamente a unos 30 kilómetros de distancia, y tenía 6 testigos que declararon que esto era completamente cierto. Sin embargo, un año después, Chris fue condenado a pena de muerte, cosa que trató de cambiar durante 6 años y nunca lo pudo lograr. En 1993, Cliff Stafford Smith, un abogado de derechos humanos, decide tomar el caso y ayudar a Chris, no solo a revertir la pena de muerte, pero también para probar su inocencia, porque habían muchas cosas que le estaban estorbando sobre este caso. En el año 2022, después de mucho trabajo, reuniendo documentos y apelando diversas veces, lograron cambiar la condena de pena de muerte a cadena perpetua. Esto le trajo un poco de esperanza y era un primer paso para llegar a probar su inocencia, de la cual muchos alegaban, y por supuesto que habían 6 testigos que no cambiaban su forma de parecer. Recuerdan que en el inicio les comenté sobre Pablo Escobar, pero ¿qué tiene que ver este tipo en todo esto? El crimen había ocurrido en los años 80, un auge único que tuvo el narcotráfico y que era comandado en casi todo el mundo por una gran organización, el Cartel de Medellín, con su líder al mando, Pablo Escobar. Stafford, el abogado, había encontrado una serie de documentos que daban al empresario jamaiquino Derrick como un testaferro conocido por los narcotraficantes. Básicamente, un testaferro es aquella persona que presta su nombre, ya sea para firmar el contrato de una propiedad o de un negocio. Muchos también asocian a este tipo de denominación como palo blanco. Por lo tanto, el abogado tenía razones para creer que este crimen fue encomendado por el Cartel de Medellín a mando de Pablo Escobar. Pero los intentos de apelación eran totalmente en vano. La respuesta siempre era negativa. Habían pasado aproximadamente 31 años y Maharaj seguía en prisión, pero su abogado también seguía trabajando con dudas por todos lados. El año 2017, precisamente en noviembre, un ex agente de la DEA dijo ante una corte que personas relacionadas con Pablo Escobar se habían alojado en una de las habitaciones del DuPont Plaza Hotel el día de los asesinatos. De acuerdo a la declaración de este ex agente, Escobar había mandado a ejecutar a Derrick porque se
había quedado con dinero que pertenecía al cartel y que él había ayudado a legalizar mediante lavado de activos. También señaló que esta información la había obtenido de John Jairo Velázquez, más conocido como Popeye, quien había recobrado la libertad en agosto del 2014 tras cumplir una pena de 23 años de cárcel. Como ustedes sabrán, Popeye se hizo muy famoso en redes sociales y YouTube por comenzar a declarar todo lo que sucedía a su alrededor. Incluso yo creo que fue un punto esencial para poder revelar lo que realmente sucedió en esta dramática historia. Popeye fue uno de los principales lugartenientes de Escobar y, de acuerdo al testimonio del ex agente, la idea era limpiar su conciencia y revelar que Marajá había sido incriminado falsamente por el cartel con el fin de evitar la justicia en Estados Unidos. Con estas nuevas evidencias, mucho más contundentes que las que se había conseguido anteriormente, el abogado logró que en el año 2019, 33 años después de haberse cometido este crimen, Maharaj pudiera tener una audiencia en la que se revisara su caso para demostrar su inocencia y volver a casa. Ese mismo año ocurrieron dos hechos paradójicos. Primero, una jueza de la Corte de Apelaciones del Circuito 11 de Estados Unidos señaló que existían elementos que probaban la inocencia de Marajá. Sin embargo, cuando el caso se llevó a la Corte Federal de Apelaciones, máxima instancia para este tipo de procesos, esta determinó que la decisión de la jueza no era suficiente para dejar en libertad a Marajá. El 5 de agosto de este año, Chris Marajá falleció a sus 85 años debido a complicaciones de salud, de la cual se encontraba en un tratamiento desde el hospital de la cárcel, y pasó 38 años en prisión por un crimen que no cometió. A pesar de que nunca pudo ser libre, su esposa nunca dejó de visitarlo y su abogado nunca paró de trabajar, pero que incluso con todo este esfuerzo, comentó que llevar este caso fue como el mayor fracaso de su carrera. Es así como concluye una historia llena de controversias y decisiones erróneas que afectaron 38 años a un hombre inocente. Definitivamente creo que la ayuda que hizo Popeye, este delincuente que trabajó para Escobar, sirvió de mucho en las investigaciones y permitieron reabrir casos en la Florida, pero definitivamente nunca se resolvió y es más que probable que este pobre hombre murió sin que se haya hecho un juicio verdadero. ¿Habías escuchado esta historia? La verdad que terriblemente injusto todo lo que sucedió. Si este video te gustó, no te olvides de darle un me gusta, dejar un comentario y compartirlo para que mucha más gente lo vea. Eso nos motiva muchísimo. Hasta la próxima.